Hola, soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos mis suscriptores, seguidores, a las personas que por primera vez me están viendo. El video de hoy va a tratar sobre pautas para el manejo de los estudiantes con déficit de atención en el aula de clases. Esto como respuesta a la petición de muchos docentes y maestros. Así que a lo largo del video voy a ofrecerles 10 recomendaciones. La primera es el vínculo afectivo por parte del maestro. Yo siempre les voy a recalcar en todos mis videos que la parte emocional, la parte socioafectiva es primordial, es el eje para la construcción de nuestros niños, para el crecimiento personal, inclusive de nosotros mismos. ¿Qué pasa con los niños con déficit de atención? Son niños que tienen mucha sensibilidad, niños muy sensibles. ¿Por qué? Porque han tenido exceso de frustraciones, han tenido exceso de castigo, de subestimación, de comparaciones. Entonces son niños que les duele infortunadamente, muchos de ellos el día a día les duele enfrentarse a un contexto académico en donde ellos van a tener cantidad de fallas. Recuerden ustedes que no son por voluntad propia. Muchos de estos niños presentan ansiedad, depresión, tristezas profundas. Así que es importante que la energía del maestro sea un maestro sano, un maestro que ame también su profesión, esta profesión tan hermosa, y que sencillamente inyecte armonía, plenitud, conocimiento a ese contexto emocional de los niños que presentan esta condición. La segunda recomendación, ayudarlos a organizarse. Recuerden que los niños con déficit de atención presentan dificultades a nivel de sus funciones ejecutivas, planeación, organización, ejecución y autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Les cuesta organizarse, les cuesta ejecutar. Entonces, lógico que esto va a hacer que ese día a día y las manifestaciones a nivel del aula de clase, pues para ellos va a tener muchas complicaciones, porque además recuerden que también se les asocia a muchos de ellos fallas a nivel del control de impulsos, a nivel de regulación emocional, y esto no tiene que ver nada con la inteligencia. Muchos de ellos presentan superdotación, altos coeficientes intelectuales que hacen que todo eso que tienen ellos en la cabecita les cueste manifestarlo ya a nivel de ejecutabilidad. Por eso es que es importante ayudarlos a planear, y para esto es clave la pregunta. ¿Cómo? Por decir algo, el niño va a iniciar una actividad, la que sea, un cuento, un experimento. Entonces es importante que ustedes inicien con la pregunta en la vinculación con ellos antes de hacer la actividad. Bueno, mi amor, ¿cómo te vas a organizar? ¿Cómo crees tú que te puedes organizar para iniciar este experimento, para iniciar este cuento? Cuando ustedes vean que el niño va a empezar a ejecutar y sienten que hay cosas incompletas, recuerden que a ellos se les dificulta monitorear la actividad, entonces es importante que les digan, mira mi amor, revisa, tú crees que tienes las cosas completas. Es importante también que antes de iniciar la actividad, la mesa de trabajo o el pupitre tenga una organización, que ellos sientan que cuando va a iniciar la actividad tengan todo completo, si son los útiles escolares, colores, si lo necesitan, los libros adecuados, los cuadernos, porque recuerden que como tienen fallas a nivel de su autogobierno, entonces muchas veces sacan lo que no es, o sacan en exceso, o están con el juguete. Entonces es importante monitorearle esta organización. Tercera recomendación. Las clases, las dinámicas tienen que ser muy motivadoras. La atención está ligada con la motivación. Esto no es solamente con los niños con déficit de atención. Recuerden que los niños de hoy son conciencias mucho más altas, más amorosas, condiciones y organizaciones cerebrales mucho más profundas, más creativas. Entonces es importante que ellos sientan que sean clases muy motivadoras, que permitan la participación, que permitan la experimentación. Son niños que la parte práctica los apasiona mucho porque ellos tienen mucho interés por el conocimiento. Entonces todo lo que a ellos les genera interés, ellos les va
a fascinar, va a hacer que ellos puedan enfocar su atención, sobre todo cuando ven que las clases o las actividades son significativas. Entonces es importante que cuenten con maestros muy dinámicos, muy creativos y muy amorosos en el contexto del significado para impartir el conocimiento. Cuarto, es importante trabajarles el paso a paso. Yo quiero que ustedes en este punto se detengan mucho porque quiero decirles que los niños con déficit de atención presentan dificultades a nivel de memoria operativa. Hay muchos tipos de memoria, pero la memoria de trabajo, la memoria operativa que trata sobre la capacidad que tenga el niño o la persona para hacer el seguimiento del paso a paso, para ejecutar cualquier actividad. Por eso es que muchas veces ellos se detienen en una actividad, se frustran, no pueden ejecutarla, no porque no conozcan el concepto. Por decir algo, si ellos van a hacer una división, muchas veces es el niño que ha repasado mucho la división en casa, que el papito o la mamita está muy atento, y cuando van a ejecutarla en el aula de clases, ellos no pueden, no porque no sepan el concepto, sino porque no pueden recordar el paso a paso de la división. Entonces primero tengo que separar una cifra, luego tengo que llevarla, tengo que bajarla. Todo ese seguimiento de paso a paso, ellos tienen grandes fallas. Por eso, ¿cuál es la estrategia aquí? Es importante que ustedes puedan confirmar que el niño tiene claro el seguimiento de paso a paso. Pueden hacer estrategias como, por decir algo, escribir el paso a paso en una parte del tablero para que ellos puedan observar, puedan memorizar ese paso a paso, puedan verificarlo cada vez que ellos van a ejecutarlo y puedan hacer conciencia. Clave, no interrumpirlos cuando ellos están realizando la actividad. Cuando ustedes sienten que ellos están ejecutando ese paso a paso bien, correctamente, es importante no interrumpirlos, porque en ese momento esa memoria operativa se va a ver alterada. Acá también es importante que ustedes como maestros, como docentes, también puedan hacerle esa recomendación a papitos en casa, porque muchas veces estos niños están ejecutando sus tareas y es el papito que está interrumpiendo, que está diciéndole, mira, ¿por qué no vas y me alcanzas el celular? Mira, se me olvidó, ¿por qué no me subes un vaso de agua? Entonces es importante reconocer y nosotros tener conciencia que ellos deben completar los ciclos y que si están concentrados, no interrumpirlos. Quinto, dosificar las actividades. Los niños con déficit de atención tienen grandes fallas a nivel de atención sostenida. Mantener la atención para ellos es algo que les cuesta muchísimo y recuerden que no es voluntario en ellos. Entonces es importante que ustedes como maestros puedan hacerle seguimiento de cuánto tiempo el niño puede durar en enfocar la atención. Y si ustedes ven que el niño se empieza a fatigar, uno de los síntomas de la fatiga es que ellos empiezan a bostezar, empiezan, lógico, en ese momento a distraerse, de pronto a molestar a los otros compañeros. Entonces es importante que ustedes, antes de iniciar la actividad, anticipen al niño para que él pueda considerar los cambios atencionales y ellos puedan ir llevando como la autorregulación en el momento en que ellos se les va la mentecita, o sea, en el momento en que ellos desenfocan la atención. ¿Cómo podemos hacerle conciencia cuando ellos pierden la atención? Podemos hacer como un pacto, mira, yo te voy a hacer una señal, voy a levantar la mano, te voy a tocar el hombro, hacerle una pregunta, pero todo esto tiene que ser con una expresión amorosa, con una expresión tranquila, jamás con gritos, jamás con regaños. Recuerden que no es voluntario. Entonces, como no es voluntario, es importante que ustedes dosifiquen las actividades en ellos, porque estos niños se esfuerzan hasta 3 y 4 veces más que un niño que no tiene dificultad de atención. Así que es importante irle cambiando los focos con actividades cortas. No es lo mucho que el niño haga con una fatiga en donde no está aprendiendo nada porque el cansancio no se lo permite, porque la fatiga no se lo permite, sino actividades cortas en donde ellos puedan generar ese foco de atención y por lo tanto que ellos se sientan productivos y se sientan felices y tranquilos cuando concluyen cada una de esas actividades.
Sexto, establecer normas y reglas claras. A muchos de los niños con déficit de atención e hiperactividad se les asocia problemas de conducta, trastornos de conducta, cuando no han tenido un tratamiento asertivo. Esto genera una dinámica bastante fatigosa, yo sé a nivel de clase, es el niño que está retando la norma, que se está pasando por encima de la norma, que no tiene conciencia de ella. Entonces es importante que ustedes como maestros verifiquen que ellos entiendan, que comprendan la norma. En este momento tiene que haber un contexto lógico de autoridad, de firmeza amorosa, y también debemos comprender que muchos de estos niños requieren también de una disciplina, de una dinámica de autoridad a nivel de contexto de hogar, porque si estos niños no tienen disciplina en casa y no tienen un contexto de autoridad amorosa, pues entonces es el niño también que le va a costar sujetarse a la norma. Entonces es importante que ustedes como maestros también concienticen a los papitos de la importancia de todo este manejo. Es clave que ellos tengan claridad total a nivel de todos estos contextos normativos y que también sepan que hay consecuencias. Es clave también anticipar la consecuencia. Por decir algo, si los niños están en la biblioteca y dejaron todos los libros regados, entonces ya saben que es importante que cada vez que salgan de la biblioteca tengan los libros organizados. Si el niño no lo hizo, pues tiene que sentir en la consecuencia. Si es el maestro o otro compañerito que es el que se lo va a organizar en ese momento, el hecho de que él no haya guardado los libros, pues entonces él no va a sentir que la regla y la norma es importante. Entonces, en ese momento pedirle a él que se tiene que devolver y organizar en ese momento los libros. Por eso es importante también que ustedes al comienzo del año dediquen un buen tiempo para que ellos puedan hacer conciencia de todo este trabajo normativo, pero que también el niño lo entienda como un proceso de construcción en él y no como un castigo. Para esto yo les puedo recomendar también el video de qué hago con mi hijo con trastorno de conducta, en donde ustedes pueden también observar y pueden conocer y construirse a nivel de esta dinámica de problema de conducta. Séptimo, el manejo del tiempo. Los niños con déficit de atención tienen dificultad para el manejo del tiempo y del espacio. Así que ustedes deben estar pendientes de anticiparles este manejo del tiempo, sin que sea una acción controladora, sin que sea una acción estresante, porque ellos muchas veces presentan la impulsividad. Entonces, pues van a hacer las actividades de una forma muy impulsiva, van a concluir sin completar las actividades o por el contrario van a demorar muchísimo. Si ustedes ven que también ellos no se pueden autorregular, por decir algo, es el niño que empieza a hablar mucho, quiere participar pero se sale del contexto y habla y no se percata, no se da cuenta que los compañeros están fatigados, que se ha desconectado del tema, entonces es importante que ustedes también les regule este contexto del tiempo de una forma, como vuelvo y digo, que ellos no se sientan atacados, sino que sientan que es importante que ellos cada vez puedan controlar todo este contexto. Octavo, felicitarlos por los logros. Los niños con déficit de atención presentan muchas frustraciones, por eso es importante motivarlos mucho, valorarles el esfuerzo, ofrecerles mucha confianza, permitirles la participación cuando ustedes sientan que ellos quieren participar. Estos son niños que tienen intereses muy definidos, se motivan mucho, entonces es importante reconocerles los avances también, que ellos sean los primeros, que sientan que están avanzando. Es importante que ellos puedan tener ese reconocimiento día a día, porque la autoestima de ellos está muy lastimada. Noveno, enseñarlos a monitorearse. Los niños con déficit de atención no pueden monitorear la actividad, no pueden monitorear la ejecutabilidad de sus acciones, entonces es importante que ellos aprendan a revisar. Cuando ellos van a terminar, por decir algo, una evaluación, una tarea, mi amor, revisa, recuerden el paso a paso.
de manera que ellos vayan haciendo metacognición, es decir, conciencia del aprendizaje. Esta constante revisión va a hacer que ellos tomen este hábito, no solamente a contexto académico, sino también de su vida, y va llevando a que ellos, ese seguimiento paso a paso, tenga una dinámica lógica muy constructiva para ellos. 10, ser flexibles. A muchos de los niños que presentan déficit de atención se les asocian problemas de aprendizaje, dislexias, discalculias, disortografías. Es importante la flexibilidad, por decir algo en una evaluación, que ustedes vean que es una evaluación muy larga o un trabajo muy largo. No pasa nada que ellos lo presenten de forma oral. Es importante que nosotros podamos entender que eso es una condición muy compleja, que al niño se le sale de la mano, que él la sufre. Entonces es clave no quedarnos solamente en la nota, sino en el proceso. Es importante que el niño sienta que el maestro está interesado, que ustedes están interesados es en su aprendizaje, en su contexto emocional y no solamente en la dinámica de la nota. Son vidas que tenemos a cargo, por eso es importante tener un pensamiento flexible en todo lo que tiene que ver en la interacción con ellos. Espero que estas pautas les ayuden. Es importante que ustedes se sigan construyendo en la dinámica del déficit de atención. Por eso les recomiendo todos los videos de déficit de atención y problemas de aprendizaje que hay en mi página de Pedagogía Sana. Quiero que ustedes cada vez reconozcan este contexto en ellos, que son niños supremamente maravillosos, y que en la medida en que nosotros podamos reconocerlos y podamos construir en ellos todos los contextos positivos, entonces estamos cumpliendo con esa labor en el que la parte socioafectiva y la construcción emocional es básica en la felicidad de cada uno de ellos.